existen decretos, existen resoluciones y específicamente es la resolución 1403 del 2007. Se la voy a leer aquí textualmente para poder explicarles. Dice en el resuelve, capítulo 1, disposiciones generales del artículo 1, objeto de la presente resolución. Tiene por objeto determinar los criterios administrativos y técnicos generales del modelo de gestión de servicios farmacéuticos y adoptar el manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico. Campo de aplicación, modelo de gestión del servicio farmacéutico y el manual de condiciones esenciales y procedimientos, así como las demás disposiciones contenidas en la presente resolución. Se aplicarán a toda persona que realice una o más actividades y o procesos del servicio farmacéutico, especialmente a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 del 93, y todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialice, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos o se realicen otra actividad o procesos del servicio farmacéutico. Bueno, ¿qué quiere decir el servicio farmacéutico? Servicio farmacéutico es donde a uno le dispensan o le entregan un medicamento o dispositivos médicos. Dice que ella habla de dispositivos médicos también. Entonces, esta resolución lo que hace es clasificar los servicios farmacéuticos, ¿sí? En mayoristas y minoristas. ¿Cuáles son los mayoristas? Tenemos los depósitos distribuidores, ¿sí? Los depósitos que distribuyen a las droguerías, eso es un mayorista. Como Copidrogas. Como Copidrogas, como Dromayor, como todos esos depósitos, eso es un mayorista. Y ahí habla de unas agencias de especialidades farmacéuticas. ¿Qué diferencia entre el uno y el otro? Juntos son mayoristas. La diferencia es que la agencia es titular de sus registros sanitarios, ¿sí? El depósito no es titular del registro. Le compra laboratorios, lotes, almacena y distribuye. Esos son los mayoristas y tienen que cumplir unas condiciones establecidas en esta normatividad. Luego habla de otros establecimientos farmacéuticos que son los minoristas. ¿Cuáles son? Las droguerías, que ustedes conocen, las de barrio, y las que tienen procesos de dispensación, como ahorita de convenios, Cruz Verde, Cafán, con subsidios, son droguerías. Farmatodo. El Farmatodo es una droguería. Y las farmacias droguerías. Farmacias droguerías, como estas normas son tan viejas, recopilan, articulado de resoluciones o de decretos muy viejos, por allá de lo de hace 50, 60 años, donde existían las boticas, las famosas boticas, y eso se les llamaba farmacia droguería, es decir, que preparaban magistrales y le vendían al cliente. Hoy en día eso ya no se ve, si hay una en el país es mucho, pero ahí siguen diciendo al que quiera, pues coloque una farmacia droguería, que es cumplir con unos requisitos técnicos de preparación como en una botica y entregarle la magistral a cada paciente. ¿Y magistrales químicas o alopáticas y fitoterapéuticos? Sí, ¿los pueden preparar en una Sí, se pueden preparar, pero tienen que cumplir con los requisitos que dice esta resolución. Y adelante, digámoslo, la parte de atrás tiene el área de preparación de magistrales y adelante tiene una droguería. Entonces, vende igual que una droguería también cosas. Pero ya hay muy poquitos. Entonces el parágrafo segundo dice, las disposiciones de la presente resolución se aplicará a las agencias, que ya les expliqué qué es, a los depósitos de drogas, farmacias de droguerías y droguerías, que es el nicho comercial que vamos a explorar con los homeopáticos, ¿sí? Por eso está subrayado ahí. Y los demás establecimientos farmacéuticos de que trata esta resolución. ¿Cuáles más? Los hospitalarios. Dentro de los hospitales, clínicas, hay servicios farmacéuticos que están habilitados junto con los demás servicios, ¿sí? Y eso ya es competencia de secretarías
o entes territoriales de salud de nivel central. ¿Sí? Es decir, la droguería, el hospital militar, pues habilita su servicio farmacéutico con las demás, con los demás, digamos, actividades de salud, cardiología, cirugía, todos los demás componentes que tiene ahí, lo habilita como servicio farmacéutico. Allá ustedes pueden vender también, pero como eso no está en el plan obligatorio, los medicamentos homeopáticos, hay médicos que lo recetan hoy en día, sí, porque creen y han estudiado sobre el tema, pero no los entregan. Es decir, no está dentro de los convenios de las IPS o las EPS. Entonces la gente que hace, pues los compra de su propio bolsillo para seguir la terapia, la adherencia a la terapia recomendada por los médicos. Entonces eso pues tendrá que en un futuro de pronto también hace parte del POS, los medicamentos homeopáticos, pero igual se pueden vender. Ahora, ¿qué otros servicios farmacéuticos se pueden encontrar? Los que tienen régimen de especiales de excepción, como son las policías, las fuerzas militares, algunas instituciones, ministerios de educación y demás, tienen unos regímenes especiales para adquirir sus medicamentos y sus servicios farmacéuticos. Pero entonces, ¿por qué ahorita, con el perdón de este señor presidente, entonces por qué no deja circular casi la droga para los profesores a casi varias instituciones? A Ecopetrol, el caso de mi mamá, eso sí es efectivo, eso es de un día para otro. No sé por qué ahorita muchos profesores se están muriendo en Bucaramanga, me contaba un primo mío que es del Ministerio. Sí, pues ahí, eso ya hay convenios. ¿Qué pasa? Que puede que el Ministerio de Hacienda le envíe el dinero y allá las agremiaciones son las que deciden con qué entidades hacen el convenio comercial. Y pues si hay recorte presupuestal, pues tampoco le van a girar, le van a dar los medicamentos, ¿no? Entonces eso también, eso es complejo. Si no hay presupuesto, pues el otro tampoco va a entregar mercancía. No, sí, pero no está por ese lado. Entonces puede ser por ese lado. Los operadores logísticos, pues si le pagan, dan, si no, claro, pues grave la cosa. Bueno, entonces volviendo al tema, las droguerías, aquí vemos que es nuestro dicho, son establecimientos clasificados como minorista. Aquí dice droguería, debe cumplir con las disposiciones que regulan las actividades o procesos de recepción, almacenamiento, distribución física, transporte y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y los procedimientos de inyectología cuando aplican y monitoreo de glicemia cuando cumplen los requisitos. ¿Qué quiere decir cuando hablan de procesos de recepción, almacenamiento, distribución y transporte? Pues que primero la droguería tiene que tener una infraestructura adecuada, mínimo 20 metros cuadrados para poder ser droguería, aquí lo exigen, de área, y debe tener una parte física adecuada para que usted tenga unas áreas de recepción, almacenamiento y distribución de esos productos, la dispensación. Bueno, aquí hay una cosa que para que ustedes se vayan nutriendo de qué quiere decir dispensación. Ustedes pueden decir, no, pero es que en los supermercados venden medicamentos digamos, autoservicio y allá no se evidencia el proceso de dispensación. Lo que pasa es que la dispensación, cuando se habla de dispensación, es cuando los productos o los medicamentos requieren fórmula médica, ¿sí? Cuando el producto dice venta bajo fórmula médica o prescripción médica, ahí ya se está hablando de una dispensación. Lo que es venta libre no se le aplica la dispensación, porque eso es como un autoservicio. O sea, lo pueden vender autoservicios. Sí, de hecho los medicamentos de venta libre, el decreto 3075 del 2005, dice que se pueden vender en supermercados, tiendas y otros, siempre y cuando cumplan con las condiciones esenciales que habla aquí. ¿Qué son las condiciones esenciales y procedimientos? Primero, pues que tiene que tener unas áreas adecuadas para almacenar. Segundo, tiene que tener unos manuales de procedimientos de selección de proveedores, procedimientos como un sistema de calidad pequeño, ¿sí? Un manual de procedimientos. Todo para más medicamentos.
Exactamente, eso es lo que va la Secretaría a revisarle a las droguerías, el manual de procedimientos, los registros de temperatura, de humedad, ¿sí? Que lleve eso, porque los productos, las condiciones ambientales deterioran las moléculas, ¿sí? Si hay una droguería donde hay mucha humedad, pues grave, porque si las tabletas, los sólidos se van a disolver, va a tener problemas de estabilidad. Y los principios activos, que es lo que curan, que lo llevan dentro del producto, pues de pronto va a sufrir un cambio químico y ya no le va a servir para lo que fue recetado. Cambian sus condiciones físico-químicas. Entonces, por eso es que se piden todas esas condiciones. Eso es lo que tiene que cumplir el droguista. Las condiciones especiales de almacenamiento, de llevar sus procedimientos, de tener sus termómetros calibrados para que pues la temperatura sea la que yo estoy leyendo y no que está descalibrado y esa vaina está por encima de 30. Y generalmente los medicamentos alopáticos deben de tener unas condiciones de almacenamiento de temperatura máximo 30 grados centígrados. ¿Por qué máximo? Porque es que con esos, digamos, esas variables de temperatura y humedad es que se hacen los estudios de estabilidad de ese producto, y ese estudio de estabilidad es el que me determina la fecha útil del producto, la fecha de expiración. Yo tengo que someter el producto terminado, sea sólido, sea líquido, sea estéril, lo que sea, a unos periodos de tiempo bajo esas condiciones de 30 más o menos 2 grados centígrados y 65 más o menos 5% de humedad relativa. Los tengo que meter allá por unos periodos de tiempo, a los 3 meses lo saco, lo analizo a ver si el principio activo todavía se mantiene intacto, que es el que me cura, el que me alivia, el que es. A los 6 meses vuelvo y hago eso, a los 12, a los 9, a los 18, a los 36. Ya como eso por tiempo, la molécula se va degradando, entonces ya usted no va a encontrar un principio activo al 100%, sino que ya va bajando, y hay unos límites, unos rangos que los dan las farmacopeas, que dice debe estar entre 95 y 102% de principio activo. Si ya baja a 95, ya tuki lulú, ya cuando ya comienza, ya dice no está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí llega la vida útil, y pues unos análisis estadísticos se determina 2 años, 3 años, 4, 5, dependiendo de la molécula. Ahí hablando de temperaturas, pero cuando ya fecha de vencimiento, también entra a jugar ese principio activo que se deteriora. Por eso es que largas, el estudio de estabilidad me determina la fecha de vencimiento del producto. Entonces, cuando yo ya determino que el principio activo no está dentro del rango aceptado, hasta ahí. Digo, tiene 2, tiene 3 o tiene 5. O sea, van revisándolo de la molécula, cómo va a deteriorar. Y ahí dice, no le puedo dar más con el estudio de estabilidad. ¿Sí? El estudio de estabilidad es el que me determina la fecha de vencimiento del producto. Sí. Ya, si en la droguería lo dejaron vencer, grave. ¿Sí? Porque ahí sí ya viene y le decomisan y viene un proceso sancionatorio, y ahí sí es grave. Bueno, pues eso es otro cuento para los droguistas, ahí que deben de tener en cuenta toda esta normatividad. Entonces, teniendo ya claro qué es lo que puede vender la droguería, que puede ser medicamentos alopáticos, puede vender alimentos, puede vender... recuerde, cuando yo hablo de medicamentos lo hablo en general, alopáticos y homeopáticos, porque los medicamentos homeopáticos hacen parte del nicho de medicamentos. Todos. De hecho, ahorita los registros, con las nuevas normas que está sacando el Ministerio sobre registros, los registros sanitarios de productos, de medicamentos, ya son indefinidos, ya no se renovan. Antes se renovaban cada 5 años, ¿sí? Ya no. Y entre esos cayeron los homeopáticos, porque se consideran medicamentos, ¿sí? Ya los otros productos sí ya no son indefinidos, como son los dispositivos médicos, los alimentos, los suplementos dietarios, los cosméticos. No, los magistrales no requieren registro sanitario. Tampoco. No, yo digo si el registro tiene una vigencia. El registro como tal, el número que le dan en el INVIMA, eso es el registro sanitario. Ya usted saca su registro nuevo o renovado,
si es que ya lo había tenido, ya es indefinido, de acuerdo a la norma. Chévere. ¿Sí? Eso pues les ayudó mucho a los, sobre todo Claro, no tanto Eso se el había vuelto costo, un negocio. eso era un negocio de casi, cada que usted iba a renovar, 90% la gente. Sí. el laboratorio tenía que bajarse 60 millones porque volvían, le pedían estudios de estabilidad. ¿Y hace cuánto quitaron eso? El año pasado, Sí, No, hace decreto, poquito, claro. Hace poquito eso. el decreto 1474 del 2023, ustedes lo pueden consultar por ahí. No, pero mejor así que Eso por culpa del Diego. todo bien, esto está bien, ahora sí, esto está bien. Sí, sí. Hay que ser inteligente. Pero aplica únicamente para medicamentos alopáticos y homeopáticos. Iban a preguntar algo. Sí. Ah, pero para suplementos dietarios. No, solo Lógicamente, medicamentos. sí. Solo medicamentos. ¿Iba a preguntar algo por ahí en el auditorio? Sí, don Guillermo, una preguntita ya que su merced está llegando al tema del registro que está vigente o que queda indefinido para los medicamentos. ¿Sí? Sí. Recientemente, don Guillermo, aquí en un centro médico de categoría me pasó un caso pues bastante lamentable donde estuvimos a punto ya de generar un negocio, pero la niña farmacéutica, la regente, dijo que no, que el laboratorio Kiprana, que ni siquiera existía, bueno, le puso un montón de trabas y que no, que los medicamentos homeopáticos que no tuvieran registro no se podían dispensar, a lo que yo le refuté, le dije, nosotros estamos avalados por un decreto, el 1475, y sobre todo de farmacia homeopática nivel 2. A mi pregunta es, don Guillermo, dentro de lo que su merced conoce de todos estos líos del INVIMA, ¿será que no hay posibilidades de que a los medicamentos homeopáticos de nivel 2, donde pues, hay varios laboratorios en Colombia, no tuvieran en la etiqueta como una, como digo yo, no sé, como algo parecido al registro INVIMA? No. A ver, la regente de pronto desconocía la norma, la desconoce. ¿Por qué? Porque sí, Kiprana no es laboratorio, pero es una farmacia homeopática de nivel 2, como lo vamos a ver aquí con el decreto 1737 del 2005. Aquí preparamos medicamentos magistrales y oficinales de homeopáticos y estos no requieren registro sanitario, como lo vamos a ver ahorita. Se trata de educar a la muchacha de ese tema. Y el canal de distribución también lo vamos a ver, que eso lo contempla el 1737. Los alopáticos sí requieren registro sanitario, y más cuando son distribuidos por laboratorios o titulares, pueden ser particulares los titulares también, pero los que los fabrican son los laboratorios. Estos laboratorios que fabrican alopáticos sí requieren buenas prácticas de manufactura, certificados por el INVIMA. Y además los productos sí deben de llevar su registro sanitario, se lo deben solicitar al INVIMA de acuerdo a la normatividad y los requisitos que se tienen para ese tema. En el caso de los homeopáticos preparados en farmacias homeopáticas, no. Ahora, como yo empecé al principio a hablarles de unos productos homeopáticos como el oxilocoxilon, estos productos son fabricados en laboratorios con BPM para homeopáticos, ya sean importados o fabricados a nivel nacional, pero ellos fabrican a gran escala. Y sobre ese tema es que se saca el registro sanitario. Pero para las farmacias que preparamos a escalas pequeñas no se requiere. Entonces, para completar su respuesta a la pregunta es lo siguiente. Vamos a ver el decreto que nos aplica como farmacia homeopática de nivel 2, para que lo tengan presente. Es el 1737 del 2005 de mayo, del 27 de mayo. Entonces aquí lo vemos, dice, decreta, objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones de comercialización, distribución y venta de los medicamentos homeopáticos
y reglamentar la preparación, ya no se habla de una fabricación como en un laboratorio, la comercialización, distribución, dispensación, etiquetado y rotulado y empaque que deben de tener los homeopáticos, ¿sí? Magistrales y oficinales, aquí está muy claro, vean, magistrales y oficinales, en farmacias homeopáticas a nivel nacional, Entonces, ¿qué pasa? El mismo decreto clasifica las farmacias, porque hay dos tipos de farmacia, que es la farmacia tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Entonces, pues aquí la definición de qué es una farmacia homeopática es el establecimiento farmacéutico autorizado. Ojo que ahí es muy importante, cuando dice autorizado es porque está autorizado por el ente competente. ¿Cuál es el ente competente para el caso de nosotros? Las secretarías de salud. En el caso de Bogotá no lo hace directamente el ente territorial de salud, que es la Secretaría a nivel central, porque por convenios del Consejo delegó a las subredes norte. ¿Qué son subredes nortes aquí en Bogotá? Son los hospitales locales que se dividieron en 4 subredes. Es decir, antes eran 20 hospitales y a partir del 2017, en el gobierno de Peñalosa, esos 20 se dividieron en 4, en grupos de 4, se convirtieron en la red norte, sur, oriente y occidente. Y bajo esa premisa ellos hacen las visitas a los establecimientos farmacéuticos, para el caso de nosotros, y son los que, de acuerdo a la normatividad vigente, hacen una evaluación de las farmacias y dan un concepto sanitario. Con ese concepto sanitario ya se considera que el establecimiento está autorizado. ¿Por quién? Por la entidad competente sanitaria. Para el caso a nivel nacional, como son son departamentos pequeños, digámoslo así, entonces lo hace directamente el ente territorial de salud, que son las secretarías de salud de las gobernaciones. Ellos son los que van y hacen esas visitas a los establecimientos farmacéuticos, que son las droguerías y las farmacias y las tiendas naturistas, todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos. Ellos sí directamente hacen las visitas. En el caso de Bogotá, aquí es sus redes. Bueno, la farmacia homeopática es el establecimiento farmacéutico autorizado de acuerdo a la clasificación para la tenencia, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos simples y complejos. ¿Saben qué es un simple? ¿Saben qué es un complejo? ¿Sí? Sí, eso es importante saberlo, ¿no? Pues el simple es que viene una sola dilución, una sola cepa, pero puede haber varias diluciones. Es decir, puedo tener un homeopático de solo árnica, pero pues puedo tener árnica la de 10, árnica la de 15, árnica la de 30. Eso es lo que los médicos, si ustedes conocen más del tema los médicos homeópatas se llaman los unicistas, ¿sí es así? Que dan un solo compuesto, un solo componente. Y los complejos, usted puede meterle distintas cepas a distintas diluciones, árnica, memelis, fustox, apis mellifica, alba, bueno, todo, usted le puede meter ahí lo que más quiere, dependiendo pues el médico tratante. ¿Qué más se pueden vender ahí? Fitoterapéuticos, productos fito, que son los que se fabrican a base de extractos vegetales, ¿sí? Si se trabaja de extracto, que es distinto al homeopático. El homeopático no se trabaja con extractos, se puede partir de una tintura madre y con base en eso se hacen las diluciones, pero no se puede preparar con extractos. Los fitoterapéuticos sí se trabajan con extractos, donde hay una mayor concentración, digámoslo, de activos. Las plantas pueden tener en los extractos pueden tener terpenos, pueden tener flavonoides, pueden tener cumarinas, bueno, alcaloides, etcétera. Ahí se mete en esa bolsa, se mete todo el extracto, y sobre ese extracto es que yo preparo jarabes, puedo solidificarlo, hacer tabletas, puedo hacer cápsulas, pero aquí hay una mayor concentración de activos.
mientras que la filosofía y el concepto de los homeopáticos son las diluciones y a las cuales se ha hecho su función y se obtienen el poder energético. Son dos conceptos distintos. Usted lo sabe, pero quería recordar. Que complementos alimenticios. Desafortunadamente, la redacción de las normas del ministerio a veces no coinciden con lo que realmente se vive en el país, porque complementos alimenticios no existen, existen suplementos alimenticios. Ahí hay un error de redacción, ¿sí? Complementos alimenticios. Esto es lo mismo que un suplemento alimenticio. ¿Qué es un suplemento alimenticio? Ahí para que tengan ese criterio. Suplemento dietario o alimenticio, que llaman, porque aquí en Colombia no existe esa normatividad, pero ahí la pusieron, vean. Eso demuestra quién redacta las normas, no está bien enterado del tema. Aquí se habla de suplementos dietarios. Y los suplementos dietarios son productos que se componen de minerales, vitaminas y algunos extractos de planta. No se consideran alimentos, no se consideran medicamentos. Suplen una necesidad de algún factor de escasez orgánica. Por ejemplo, la persona está baja en vitamina C, o el médico determina eso, entonces le manda un suplemento dietario que tenga vitamina C, ¿sí? Pero no es que esté enfermo como tal para que cure o alivie una enfermedad, es un suplemento, suple una necesidad. O a veces hay pacientes que tienen una patología de algún órgano específico, por decir algo, es diabético, tiene problemas renales, no puede consumir potasio, alimentos que tengan potasio, pero el potasio es indispensable, y ustedes que son médicos ahí me corrigen, para los procesos celulares. Entonces no podemos vivir sin el potasio ni el sodio. En el exceso, pues, en exceso es dañino. Entonces, ¿qué pasa? Se recurre a unas dosis de potasio pequeñas que los contienen los suplementos dietarios, y eso lo determina el médico, en caso de que el paciente no pueda consumir alimentos ricos en esa fuente de potasio. Y así para otro tipo de productos como minerales, personas con diabetes, que es el boro, el bromo, él no puede consumirlo porque o tiene que ajustar la dosis de la insulina, etc. Bueno, esencias florales. Fíjense que en las farmacias también se pueden vender esencias florales. Aquí hay una cosa importante, y es que para las esencias florales no existe una normatividad en Colombia, ¿sí? No le pueden decir el etiquetado debe llevar esto, porque no hay normas que lo digan, ¿sí? Todo está basado en lo que me pide la norma, las etiquetas, los envases, pero las esencias florales todavía no han sido reguladas. Que sí hay conceptos del ministerio donde dice que no se le pueden dar bondades terapéuticas, eso sí hay conceptos, pero es un concepto jurídico, digámoslo así, pero no es una norma. Porque algunos, por decir algo, está prohibido en el caso de Bogotá que le hagan alusión a las esencias de estrés, colocarles nombres comerciales o de patologías, estrés, ansiedad, todas esas cosas sí está prohibido, Eso sí está no se puede. Lo que sí es importante por responsabilidad para las esencias florales es decir de qué flor viene esa esencia. ¿Por qué? Porque hay personas que son alérgicas, ¿sí? Entonces, por responsabilidad es bueno decirle a la persona, vea, esto tiene tal esencia de flor, porque hay gente que es alérgica, es más, hay gente que es alérgica, se acuesta en el pastal y comienza a rascarse, son alergias. Entonces, para evitar y prevenir eso, sí se le debe decir en la etiqueta de las esencias qué contiene. Cosméticos. Bueno, y esas sí son de venta libre. Bueno, buena pregunta aquí, esa pregunta es muy interesante. Cuando yo les hablaba de dispensación
yo aludía a que esa expresión se debe o le aplica a medicamentos con venta con fórmula médica. Resulta que este decreto dice que los medicamentos homeopáticos oficinales pueden ser de venta libre o de venta sin fórmula médica, de venta libre o de venta con fórmula médica. ¿Quién lo determina? La condición de venta lo determina la Comisión Revisora del INVIMA, que es un grupo allá de expertos en el tema y de gente que conoce y dice, no, esta lufa, este producto, así, se determina que debe ser con venta libre o venta con fórmula médica. ¿Por qué los oficinales no se sabe si es con venta libre o con venta con fórmula médica? Porque como no requieren registro sanitario, pues la comisión revisora no lo va a estudiar. Ellos estudian es lo que requiere registro sanitario, se reúnen es para debatir ese tema. Entonces ahí quedó en el limbo esa situación y puede ser con de venta libre o con fórmula médica. ¿Qué se debe hacer para evitar inconvenientes? No colocarle la condición de venta libre, no colocarle condición de venta al rotulado y etiquetado. ¿Por qué? Si ustedes en acto de buena fe le dicen, no, pues esto coloquemos de venta libre, o otro dice, no, pero es que la dilución de arsénico está muy bajita y es un riesgo, entonces coloquémosle fórmula médica. No, es mejor que no. ¿Por qué? Porque la persona que va y hace la inspección, vigilancia y control a las droguerías o a los establecimientos donde se puedan vender medicamentos homeopáticos oficinales le va a decir, ¿y usted por qué le escribió venta libre? ¿O usted por qué le escribió venta con fórmula médica? Si usted no es el competente, ¿dónde está el documento que dice que esto es de venta libre o con fórmula médica? Entonces, para evitarse eso, es mejor no colocarle en la etiqueta la condición de venta, porque esto no lo puede determinar sino la comisión revisora. Ni siquiera el químico puede decir. ¿Qué es un medicamento oficinal? Es aquel medicamento homeopático simple. Vea, aquí hay una cosa que sí les quiero ser muy sinceros. Y esto lo sabe muy poco el que hace visita. Esto se aprende con los años, ya los viejos somos los que hemos leído más, y los que hacen inspección, vigilancia y control, los nuevos, no conocen de esto. Ellos saben que es simple y que es complejo. Pero la definición de oficinal es aquel medicamento homeopático simple preparado por un químico farmacéutico o bajo su dirección en una farmacia homeopática autorizada, o sea la tipo 2, conforme a las técnicas y normas establecidas en las farmacopeas homeopáticas oficiales vigentes en Colombia. Cuando me dicen simple, por eso yo les hice la pregunta al principio, que qué era un simple y qué era un complejo. Ahí sí estaríamos restringidos a vender los complejos en las droguerías. ¿Sí? Si el funcionario que hace la visita o el contratista, que eso ya todos somos contratistas, se sabe esta, ahí sí puede tener problemas el droguista, si encuentra más de una cepa, para que lo tengan en cuenta. Pero esto lo conocen muy pocos, se lo digo por siempre. Aquí en Bogotá, a todos los que hacen IBC somos químicos, yo ya no hago, son colegas químicos farmacéuticos, pero los que sabemos de esto somos dos por ahí, de esta definición. Pero es que ahí queda un poco complicado, por no decir otra palabra, porque pues en esta parte, como vamos a medir esa energía, ahí yo creería que cualquier aparato, cualquier máquina, como se quiso llamar, para evidenciar de que hay más de un componente le va a quedar un poco grave. No, pero en el rotulado, es en el rotulado. Ok, es En el rotulado. En el rotulado. Perfecto. No, sí, porque no van a coger un producto a hacer de control de calidad para determinar, no, que es imposible. Listo, perfecto. Si las diluciones, usted coge 1 mililitro de una tintura madre y la lleva a la 30 a base de succiones, en la 30 ya no hay nada, no hay equipos que puedan detectar nanogramos. Sí, entonces no, yo digo es para que se cuiden en el etiquetado, rotulado. Perfecto. ¿Sí les quedó claro ahí ese pedacito por allá foráneos? Don Guillermo, sí, qué pena. Entonces, cuando el médico dice, ¿ustedes tienen medicamento unicista? Pues hasta donde yo tengo entendido es el mismo simple.
Sí, correcto, Exactamente. finalista, sí, es que esa es la filosofía. Bueno, Sí, sí. entonces lo que yo le entiendo, Guillermo, es que lo que se nos está diciendo aquí es clave, claro. ¿Por qué? Porque si uno encuentra un medicamento, por ejemplo una árnica, que dice el laboratorio X y dice árnica, pero por detrás de la cajita tiene árnica, tiene LED, tiene X, tiene etcétera, ahí es donde usted se refiere Correcto. que ese medicamento lo pueden recoger porque Sí, no señor. cumple esta norma. En el rotulado, pues no vamos a entrar en el rotulado, pero en el rotulado hay unos parámetros para hacer las etiquetas y entre esas parámetros está la composición del producto. Entonces en la composición es donde están digamos, las cepas y sus respectivas diluciones. En composición, en la etiqueta dice composición. Rustox a la D4, Apis mellifica a la D6, sulfura a la D10, etc. Eso ya es un complejo. Pero si dice composición, carbónica a la D4, carbónica a la D5, a la D6, eso es un simple, a pesar que tiene distintas diluciones. O puede ser una sola, carbónica a la D4 y ya, es un simple. ¿Sí? Entonces, para que tengan cuidado, no le estoy diciendo que no se vendan los complejos, pero para que lo tengan claro y se anden prevenidos. ¿Sí? Ese es más un concepto. Los únicos que ponen la composición completa son los que tienen homeopáticos, son los que tienen registro INVIMA. Como laboratorio GEL, LHA, ellos sí pueden poner en su rotulado la composición completa del medicamento. Porque el registro sanitario tiene registro sanitario expedido por el INVIMA. Aquí en oficinales no, porque no requiere registro sanitario. Listo, entonces vamos a la clasificación de las farmacias homeopáticas. Una pregunta. Sí, dígame. Una preguntita. Esto, en el caso, digamos, de un medicamento homeopático que sea con diferentes cepas, que no sea un simple, pero que se esté etiquetando solamente con una sola cepa, que no pasa ¿cuál sería nada. la adecuada? Pues es como el plan B, lo que yo le digo a Omar, ¿no? Pues si el médico dice quiero que le meta, si el médico sabe esto y es temeroso de que llegue secretaría y le cuestione que por qué es oficinal y tiene varias diluciones, varias cepas, entonces se le puede decir al médico, pues yo le voy a colocar solamente la cepa más relevante en la etiqueta donde dice composición, pero le aseguro que lleva todos los componentes que usted me dice, 10, 5, 4, 3, 2, 1, lo que quieran, pero le aseguro que lleva esos componentes. Para que aquí lo importante es que, no se revele el paciente se adhiera a la terapia y el equipo de trabajo es médico-paciente. Claro, le haga. Sí, si el médico quiere que le haga, pues le dice, o lo otro, mándeme una magistral. Y en la magistral sí pueden ir complejos, en la etiqueta, en la composición. ¿Sí queda claro? En la magistral sí no hay lío. El lío es que por preparación las farmacias en las magistrales deben de ser unipersonales, es decir, si en el consultorio del médico le encuentran 20 magistrales de la misma componente, pues dice, uy, pero no creo que su paciente se vaya a tomar 20 frascos de una, ¿no? Entonces, es la reducción, ¿sí? Las unidades, pero las magistrales como tal sí pueden ser complejas, simples y complejas. ¿Sí me hago entender? Correcto, sí señor, sí, eso sí lo tengo claro. Bueno, entonces existen dos tipos de farmacias homeopáticas. Las de nivel 1 son aquellas farmacias homeopáticas legalmente autorizadas, obviamente por Secretaría de Salud, que se dedican a la dispensación y venta al detalle de medicamentos homeopáticos simples o complejos, productos fito, aquí vuelven suplementos que son los mismos suplementos dietarios,
esencias florales, cosméticos elaborados con bases de recursos naturales o a la dispensación de medicamentos oficinales y magistrales. Vean, aquí tenemos también un canal de venta que son las farmacias de nivel 1, es decir, ellos no preparan, es como una droguería que vende homeopatía también y puede vender todo esto que dice aquí atrás, ¿sí? Entonces hay farmacias tipo 1 que no preparan y también es un nicho comercial. Si ustedes conocen, son contadas, sí, contaditas, pero por ahí hay farmacias tipo 1 y se les puede vender los oficinales y magistrales y no pasa nada. Podrán además expender literatura científica sobre el tema y bueno, y la dirección técnica, pues un químico, un reagente. Y nosotros, aquí somos tipo 2, nivel 2, son aquellas farmacias homeopáticas legalmente autorizadas que además de las actividades desarrolladas por la nivel 1, todo esto, dispone de infraestructura y capacidad técnica, operativa y de calidad para la preparación, vean. ¿Sí? Nosotros podemos preparar oficinales y magistrales en formas farmacéuticas, en todas las formas menos estériles. ¿Sí? Nosotros podemos hacer sólidos, líquidos, semisólidos, bueno, todas las formas farmacéuticas menos estériles. ¿Qué son estériles? Inyectables. Es así, estamos restringidos. ¿Sí? De resto lo podemos hacer. Y vea lo importante aquí. Estas farmacias pueden surtir únicamente a nivel nacional las necesidades de los medicamentos homeopáticos oficinales requeridas por las farmacias homeopáticas de nivel 1 y nivel 2, también le podemos vender a nivel 2, y otros puntos de venta autorizados para medicamentos oficinales como farmacias, droguerías, servicios farmacéuticos y droguerías legalmente autorizadas. Sí, ese punto es importante porque pues un droguista me dijo, hágame medicamento pero que no diga magistral, porque si dice magistral me pone un problema, entonces es mentira. Ah, bueno, ahí sí le toca sí, llevarle el decreto y señalizárselo así como dice. No hay problema. Lo que sí es importante es que tenga una góndola separada. Es decir, sí, claro. Un estante cuando un estante de solo homeopáticos. De Sí, solo eso está homeopáticos. manejando así. De solo homeopáticos. Y pues llevar el arqueo, llevar toda la documentación, todo como lo que pide como si fuera medicamento. Entonces fíjese, y servicios farmacéuticos. ¿Saben qué es un servicio farmacéutico? Sí, el mismo servicio farmacéutico donde se dispensa y algunos tienen autorización de inyectar, colocar sueros, más que todo eso. Bueno, servicio farmacéutico está clasificado para aquellos intrahospitalarios, digámoslo así. O sea que allá hay un nicho comercial también, que son las farmacias que quedan dentro de una institución prestadora de servicios de salud, IPS. Allá pueden llegar también los homeopáticos, de oficinales y magistrales. Con decreto 17. Con decreto, estoy leyendo el decreto 1730. Son 5 hojitas, Sí. yo aquí pues lo resumí. Son 5, no, que son como 4 porque la otra está la firma del doctor Uribe. Bien. No, pero vea, dijo, sea como sea, este decreto es muy bondadoso. O sea, Sí, claro. Es muy bondadoso. Uribe me dejaba meter a meter hasta la guerrilla. Y yo podía meterme a toda la vista desgraciado, metió la guerrilla y me dejaba meter. Entonces, ¿cómo hacemos, Servi?
se está quitando una coca contigo. Es que el doctor Omar es amigo de Uribe, entonces le dijo, no, hagámosle un Ese es decreto para que le... uribista. Omar es uribista a morir. Dígamelo, me puso rojo, pero ¿qué podemos hacer? Yo me meto al árbol que más da sombra, ya a mí que me interesa. Claro, es que se deja vender en todos lados. La tumba la que Sí, y sin registro sanitario. Sí. Vaya usted, con todo respeto, pues yo trabajo allá y me alimento de ello. Vaya usted, pida un registro sanitario en el envío ahorita, para homeopáticos. Como nuevo, ¿no? Porque pues ya los que tienen no tienen que renovar, es indefinido. Tienen que pasar por sala de comisión revisora. Así ya haya componentes en otros productos autorizados. Pero tiene que por ley pasar primero a sala de comisión revisora. Y para pasar a sala usted tiene que pasar un mamotreco de estudios científicos, no bajados por internet, sino publicados en revistas científicas, con estudios farmacológicos, clínicos, etc. Eso es el primer paso. Si la sala dice, listo, se acepta, ahora viene la parte técnica, y después la jurídica, y después el auto, y responde al auto. Y el tiempo tiempo, puede ser tiempo. Y el tiempo, un año. Hay los estudios de estabilidad, que así pues no sea rentable, tienen que demostrar físico-químicamente no sea degradado, no Es se como el amor. ¿Quién vive Entonces son 80 millones más el tiempo. Yo le echaba la sopa. Entonces, y eso lo puede hacer aquí sin necesidad de pasar por todo ese calvario. Entonces, por eso digo que este decreto es muy bueno. Muy bueno. Ahora, no lo pueden tumbar porque este es un decreto firmado por presidente y ministro. Lo tendría que, para revocarlo, Una demanda. la Secretaría de Salud de Bogotá ha hecho todo el esfuerzo por tumbar este decreto y no ha podido. Sí, porque pues ellos es poniéndole taranqueros. Claro, Sí. como todo, sino todo. Y también los laboratorios. Que le estoy diciendo Hay nada. un laboratorio muy famoso por ahí que queda en Soacha, no digo el nombre, que siempre ataca a las farmacias. Y también queda Tipo uno que dos. queda por ahí en Alemania y en la Bogotá. Ese siempre joda y joda, como porque él tiene BPM, entonces Sea el de Soacha, ataque a las farmacias. doctor, el de porque- Soacha no es de la Cortés. Esto se reserva el... Otro por ahí, otro por ahí. Cristina, que tenía laboratorio de Soacha. No, ese no es. De los que Ah, comienzan por G. Cristina, Dios mío. Entonces, Uno que empieza por U. ese madre cuando yo estaba en secretaría no hacía sino ponga quejas de este tipo de farmacias. ¿Y cuál era? Uno miraba la situación y era que pues iban y le quitaban los clientes en las IPS, en los consultorios médicos. Correcto. Entonces la visitadora médica iba y le daba quejas, no, es que allá llegó la farmacia y le ofreció el producto más barato, qué sé yo, y ya. Entonces el hombre iba y ponga, pero no pudo, porque tendrían que tumbar el decreto. Y para eso tiene que ir a sanción Presidencial, Y claro. salud. y creo que El Congreso Departamento también. de Salud Congreso. Eso es- Sí, claro, Pero se tiene el que hombre se reunir. creyó con y- mucho poder, pero no tanto. Sí, de pronto por ahí alguien ¿Quién? que diga, bueno, yo le Bueno, pongo 200.000 votos, hágame el favor. Yo los conozco como para que me den Así trabajo. que, don Hermes, estoy diciendo, don Hermes, todo lo hace la plata. Ahorita, ¿quién vive de amor? ¿Quién le echa baba a la sopa? Nadie. Nadie, no. Esto se acabó. ¿Usted vive de amor, mija? Sigamos. Entonces, sí quedó claro ¿Sí o no? los canales de distribución, Sí, sí. droguerías, servicios farmacéuticos, Ahora que son sí los podemos hablar de que droguerías en están San José. intrahospitalarios o aquellos que médicos independientes. Haciendo un paréntesis, hay dos tipos de servicios de salud, que son los dependientes, digamos, e independientes. Los independientes son los que habilitan el servicio médico o de salud como persona natural, llámese solo el doctor Pepito Pérez, habilitó su consultorio, él se le llama un independiente, un profesional independiente. Y los dependientes sí ya son las IPS, que son establecimientos prestadores de servicio Que le llegan donde habilitaron todos sus estándares de servicios de salud, incluyendo el servicio farmacéutico. Bueno, perdón, algo que a mí me suena y vuelve y me resuena. Listo, este decreto es muy claro donde dice que las droguerías pueden vender los medicamentos homeopáticos oficinales y magistrales. Pero, vamos al otro punto. Las droguerías cuentan con otro decreto para ellas poder funcionar. Dentro de ese decreto
¿está alguna autorización para vender los homeopáticos oficinales? ¿O cómo se hace ahí para hacer esa aliación, esa alianza o esa situación de ahí? O simplemente y llanamente con este decreto ellos ya pueden venderlo, Sí, claro. que es totalmente diferente al otro decreto que ellos manejan. Ah, no, sí, O ley. no, lo que pasa es que ellos manejan, por eso yo inicié acá, esta resolución, ellos manejan básicamente sobre esta resolución, los requerimientos es que le hacen la visita, el acta de visita, le hacen check-in. Y se la hacen más entonces por el modelo de gestión del servicio farmacéutico y manual de condiciones esenciales y procedimientos. Entonces ahí le piden que infraestructura, que cumpla la infraestructura. Mínimo 20 metros cuadrados de área debe tener una droguería, de acuerdo al decreto. Y ahí nosotros vamos a hacer hincapié, es porque está la palabra dispensación de medicamentos, dentro de los cuales nosotros, estos son medicamentos. Son medicamentos. Ahí es donde cuando el droguista o nosotros, para atender, entre comillas, o acompañar una visita de un funcionario, nos le vamos por esa parte, por ese decreto de que dice medicamentos y lo complementamos con este también que puede trabajar las droguerías. Correcto, porque la droguería vende medicamentos, es que realmente las droguerías, este manual de gestión aplica es para los establecimientos que venden medicamentos y dispositivos médicos. El medicamento homeopático es un medicamento, o sea, ya de antemano se sabe que lo pueden vender allá en las droguerías, ¿sí? No, no es una interrupción. La sala se va a cerrar en unos 20 segundos. ¿Será que suspendemos?